Me desperté con el sonido de la voz de mi marido cortando la oscuridad, su tono áspero y hostil. El reloj marcaba las 2:03 de la madrugada, pero no había forma de confundir la urgencia y la rabia en sus palabras. No respetas las reglas de mi madre, así que lárgate ahora mismo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Habíamos discutido antes, pero nunca en medio de la noche, nunca con tanto veneno en su voz. El frío de la noche se coló hasta mis huesos mientras balanceaba mis piernas fuera de la cama, tratando de controlar mi respiración. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé ahí, con los pies descalzos presionando la alfombra, mi mente dando vueltas tratando de recordar qué regla había roto esta vez. Pensé en las innumerables cenas donde su madre criticaba mi forma de cocinar, mi manera de limpiar, incluso cómo respiraba cuando ella estaba cerca. Me había tragado cada insulto para mantener la paz, pero ahora ya no quedaba paz que proteger. Alcancé mi mochila en la esquina de la habitación, la que mantenía lista con algunas cosas esenciales, por si acaso. Fue entonces cuando Rodrigo se abalanzó y me la arrebató de las manos. «Este dinero es mío», escupió, abriendo la cremallera y sacando el pequeño fajo de billetes que había estado ahorrando durante meses. «No te llevas nada». La traición en su voz solo era comparable con la traición en sus acciones. Apreté la mandíbula, obligándome a mantenerme firme. «Te vas a arrepentir de esto», dije en voz baja, pero firme. El apartamento en el que vivíamos en Valencia nunca había sido realmente mi hogar. Era un espacio que pertenecía a su familia, decorado según los gustos de su madre, doña Mercedes, una mujer que desde el primer día me había dejado claro que yo era una intrusa en la vida de su precioso hijo. Las paredes amarillas que ella había insistido en pintar, los muebles antiguos que había heredado de su abuela, las cortinas de encaje que dejaban pasar demasiada luz en las mañanas. Todo era un recordatorio constante de que yo era una visitante, no una residente permanente. Rodrigo y yo nos habíamos conocido hace 3 años, durante las fallas, cuando la ciudad explotaba en color y ruido. Yo trabajaba en una cafetería, cerca de la plaza del ayuntamiento, y él entraba cada mañana por su café con leche antes de ir a su trabajo en el banco. Su sonrisa me había cautivado, y su persistencia al invitarme a salir finalmente dio frutos. Nunca imaginé que detrás de esa sonrisa se escondía un hombre que nunca cortaría el cordón umbilical con su madre. «¿No vas a decir nada?», preguntó, su voz cargada de desafío mientras sostenía mi mochila contra su pecho, como si contuviera un tesoro robado. «¿Qué quieres que diga, Rodrigo? Que siento no ser la nuera perfecta que tu madre quería, que lamento haberme casado contigo sin saber que estaba entrando en un matrimonio de 3. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba, amplificada por el silencio de la noche y por años de frustración acumulada. La expresión de Rodrigo cambió. Una mezcla de sorpresa y furia cruzó su rostro. No estaba acostumbrado a que le respondiera así. Durante nuestros 3 años juntos, yo había sido la pacificadora, la que cedía, la que sonreía educadamente cuando su madre hacía comentarios sobre cómo la paella valenciana debía llevar exactamente 18 granos de arroz por cucharada, o cómo yo, siendo de Sevilla, nunca entendería las tradiciones locales correctamente. «Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros», dijo finalmente, su voz más baja pero igualmente tensa. «Lo mejor para ti, querrás decir», respondí, moviéndome hacia el armario para sacar algo de ropa. Si iba a echarme, al menos no saldría solo con el camisón. Tu madre quiere una muñeca que pueda controlar, no una nuera con opiniones propias. Abrí el armario y saqué lo primero que encontré. Unos jeans, una camiseta, un suéter. Me vestí rápidamente, consciente de que Rodrigo me observaba en silencio, como evaluando si realmente me atrevería a irme. Tomé mi bolso del tocador, agradecida de que al menos mi cartera y mi teléfono no estuvieran en la mochila que él había confiscado. El teléfono mostró un mensaje nuevo. Era de Lola, mi mejor amiga desde la infancia,
respondiendo a un texto que le había enviado la tarde anterior, después de otra discusión con mi suegra. Sabes que siempre tienes un lugar. Aquí. No aguantes más de lo necesario. En ese momento, esas palabras parecían casi proféticas. ¿A dónde vas a ir a estas horas?, preguntó Rodrigo, su tono ahora mezclado con una nota de preocupación, como si apenas empezara a darse cuenta de las consecuencias de sus palabras. No es tu problema, respondí, metiendo el teléfono en el bolsillo trasero de mis jeans. Dejó de ser tu problema en el momento en que decidiste que las reglas de tu madre eran más importantes que tu esposa. Me dirigí hacia la puerta del dormitorio, pero Rodrigo se movió rápidamente para bloquear mi salida. Por un momento, el miedo se deslizó por mi espina dorsal. Nunca había sido violento físicamente, pero tampoco lo había visto tan alterado. «Elena, espera», dijo, su voz ahora casi suplicante. «No puedes irte así. Es peligroso afuera». «¿Más peligroso que quedarme donde no soy respetada?», pregunté, sosteniendo su mirada. Hubo un momento de silencio, pesado como el aire antes de una tormenta. Luego, casi como si una cuerda invisible se hubiera roto entre nosotros, Rodrigo se hizo a un lado. No dijo nada más mientras yo pasaba, junto a él, el roce de nuestros hombros como un último contacto entre dos personas que alguna vez habían prometido amarse para siempre. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una ventana. Las fotografías familiares colgadas en las paredes me observaban acusadoramente. Rodrigo con sus padres en su graduación, Rodrigo con su madre en la boda, siempre su madre, siempre presente, siempre vigilante. Ni siquiera en nuestras fotos de boda habíamos podido escapar de su presencia. Ella había insistido en estar en el centro de cada imagen importante. La casa estaba en silencio excepto por el sonido de mis propios pasos mientras caminaba hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No tenía plan, ni maleta, ni siquiera una chaqueta adecuada para el fresco aire de la madrugada. Afuera, la calle estaba tenuemente iluminada por farolas parpadeantes, y la ciudad se sentía como una extraña, silenciosa pero poco amigable. Mi teléfono seguía en mi bolsillo, pero mi cargador y la mayoría de mi ropa se habían quedado atrás junto con la mochila. Valencia dormía, pero no completamente. A lo lejos podía escuchar el murmullo del tráfico nocturno, alguna moto, solitaria acelerando en la distancia. El barrio de Ruzafa, normalmente tan lleno de vida con sus bares y restaurantes, ahora parecía un decorado abandonado. Caminé sin rumbo durante varias calles, mi mente oscilando entre el pánico y una extraña calma entumecida. Pensé en llamar a Lola, pero la hora era tan tardía y la humillación demasiado reciente. La idea de explicar que mi propio marido me había echado por las reglas de su madre me resultaba insoportable. El aire fresco de marzo me golpeaba la cara mientras avanzaba por calles que normalmente recorría con propósito, con destino. Ahora cada esquina, cada semáforo era solo un punto más en mi deambular sin sentido. Me encontré pasando frente a la Estación del Norte, su fachada modernista iluminada parcialmente, como un gigante durmiente. Por un momento fantaseé con entrar, comprar un billete al primer tren que saliera, quizás a Madrid, quizás de vuelta, a Sevilla, a la casa de mis padres. Pero la estación estaba cerrada, y además, ¿qué diría al llegar? «Hola mamá, hola papá. Resulta que el matrimonio que tanto celebraron hace 2 años se ha desmoronado porque no sé doblar las servilletas como le gusta a mi suegra». Seguí caminando, y eventualmente encontré un banco cerca de una panadería, cerrada, y me senté. El olor a pan añejo persistía en el aire, extrañamente reconfortante en su familiaridad. Me abracé las rodillas contra el pecho, tratando de mantener el calor. Mis ojos se escocían, pero me negué a llorar. Llorar lo haría, real, y no estaba lista para eso, no todavía. Mi mente regresó a las últimas semanas, buscando señales, momentos en los que debería haber visto venir esto. Había habido tantos.
La cena del domingo pasado, cuando doña Mercedes criticó la manera en que había planchado las camisas de Rodrigo. En mis tiempos, había dicho con ese tono suyo que pretendía ser educativo pero que rezumaba con descendencia, una esposa sabía que los cuellos se planchan primero, luego las mangas y después el resto. Es cuestión de respeto hacia tu marido. Rodrigo no había dicho nada. Solo había seguido comiendo su arroz al horno como si no hubiera escuchado nada. O el episodio del mes pasado, cuando sugerí que podríamos buscar nuestro propio apartamento, algo más cerca de mi trabajo en la biblioteca municipal. ¿Y dejar esta casa que ha estado en nuestra familia por 3 generaciones? Había respondido doña Mercedes, como si la pregunta fuera un insulto personal. ¿Para qué? ¿Para que puedas decorarla con esas ideas modernas tuyas? Este hogar tiene historia, Elena, algo que parece que nunca has aprendido a valorar. Nuevamente, Rodrigo había permanecido en silencio, su lealtad claramente definida por su inacción. El teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje de Rodrigo. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. Hace frío afuera. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que había hecho. Solo una orden disfrazada de preocupación. No respondí. En su lugar, busqué el contacto de Lola y comencé a escribir un mensaje, pero me detuve. ¿Qué podía decirle que no sonara patético o desesperado? Estoy sentada en un banco a las 3 de la mañana porque mi matrimonio acaba de explotar. Borré el mensaje incompleto y guardé el teléfono. Una pareja pasó, caminando por la acera de enfrente, riendo y abrazándose, probablemente regresando de alguna fiesta o discoteca. Parecían tan contentos, tan cómplices en su pequeña burbuja de felicidad compartida. Me pregunté si Rodrigo y yo alguna vez habíamos tenido eso, o si siempre habíamos sido 3 en nuestro matrimonio, con el fantasma de doña Mercedes siempre entre nosotros. Me levanté del banco, mis músculos protestando por el frío y la tensión. Decidí seguir caminando, menos el movimiento me mantendría un poco más caliente. Las calles comenzaban a adquirir esa cualidad especial que tienen justo antes del amanecer, cuando la oscuridad empieza a diluirse pero el sol aún no ha aparecido. Pasé junto al mercado central, su estructura cerrada e imponente, esperando la actividad que llegaría en unas horas cuando los vendedores comenzaran a montar sus puestos de frutas, verduras, pescados y embutidos. Mi estómago gruñó, recordándome que la última vez que había comido había sido en la cena, una cena que doña Mercedes había criticado por tener demasiado pimentón para una verdadera paella valenciana. Como si ella fuera la única persona en toda Valencia que supiera cómo preparar el plato correctamente. Me había mordido la lengua entonces, como tantas otras veces. Quizás ese había sido mi error, callar demasiado, ceder demasiado terreno hasta que ya no quedaba espacio para mí en mi propio matrimonio. Encontré un pequeño bar que estaba abriendo temprano, probablemente para atender a los trabajadores, madrugadores. El camarero, un hombre mayor con un bigote espeso y ojos cansados, me miró con curiosidad cuando entré. Probablemente no era común ver a una mujer sola a esa hora, especialmente una que parecía haber estado vagando por las calles durante horas. «Un café con leche, por favor», pedí, buscando en mi bolso las monedas que sabía que tenía. El café era una extravagancia que no podía permitirme realmente en ese momento, pero necesitaba algo caliente, algo normal en medio de lo que se sentía como un colapso total de mi vida. «¿Mala noche?», preguntó el camarero mientras preparaba la máquina de café. Su tono no era entrometido, sino amable, el tipo de conversación casual que se da entre extraños, que se encuentran en momentos extraños. «Se podría decir», respondí, intentando sonreír pero sintiendo que mi cara no cooperaba completamente. «¿Tienen Wi-Fi aquí?», pregunté, pensando que podría buscar opciones, quizás hostales baratos o información sobre el primer autobús a Sevilla. El camarero asintió, garabateando la contraseña en una servilleta que deslizó hacia mí junto con el café humeante. «La casa invita», dijo cuando intenté pagarle. «Parece que lo necesitas más que yo unas monedas». Este pequeño acto de amabilidad casi me hizo romper a llorar.
Me senté en una mesa en la esquina, soplando el café caliente mientras conectaba mi teléfono al Wi-Fi. Tenía 3 mensajes más de Rodrigo, cada uno más urgente que el anterior. El último decía: mi madre dice que estás exagerando. Vuelve y hablamos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su madre dice. Incluso ahora, en este momento de crisis, era la opinión de su madre la que importaba, la que comunicaba. Busqué los horarios de autobuses. Había uno que salía para Sevilla a las 8:30 de la mañana. 4 horas de viaje, pero al menos estaría en un lugar familiar, con gente que me quería sin condiciones ni reglas arbitrarias. El billete costaba 45 euros, dinero que no tenía después de que Rodrigo me quitara mis ahorros. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono, rezando para que hubiera algo en nuestra cuenta conjunta. Había 127 euros. No mucho, pero suficiente, para el billete y quizás para un bocadillo para el viaje. Las horas entre la noche y el amanecer pasaron lentamente, cada minuto estirándose hasta convertirse en una eternidad. Mi cuerpo dolía por el frío y la tensión que se había asentado profundamente en mis músculos. Pensé en los años que había pasado construyendo una vida con Rodrigo, los compromisos que había hecho y las formas silenciosas en que había perdido partes de mí misma para mantenerlo feliz. El peso de todo eso se sentía aplastante. Mientras estaba sentada en aquel pequeño bar, observé cómo la ciudad comenzaba a despertar. Primero fueron los barrenderos, con sus uniformes naranjas, barriendo hojas y colillas. Luego, algunos oficinistas madrugadores con sus trajes y maletines, entrando y saliendo rápidamente por un café para llevar. La normalidad de sus rutinas me resultaba casi dolorosa de ver. Para ellos era un día más. Para mí, el día en que todo había cambiado. Terminé mi café y decidí caminar hasta la estación de autobuses. Aún faltaban un par de horas para la salida del autobús a Sevilla, pero no tenía ningún otro lugar a donde ir. Salí del bar, agradeciendo una vez más al camarero por su amabilidad. El sol comenzaba a asomar entre los edificios, bañando las calles de Valencia con una luz dorada que contrastaba con mi estado de ánimo. El paseo de la Alameda estaba tranquilo a esa hora, con solo algunos corredores madrugadores y personas paseando a sus perros. Me senté en un banco frente al antiguo cauce del río Turia, ahora convertido en un parque que serpenteaba por toda la ciudad. Cuando Rodrigo y yo comenzamos a salir, solíamos pasear por aquí los domingos, deteniéndonos a tomar horchata en alguno de los puestos, hablando de sueños que ahora parecían pertenecer a otras personas. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez no era Rodrigo, sino Lola. ¿Estás bien? Me llegó tu mensaje a medias anoche y me preocupé. Llámame cuando puedas. No recordaba haber enviado ningún mensaje, pero probablemente había pulsado enviar por accidente cuando estaba escribiendo y luego borré. Típico de Lola preocuparse así. Decidí llamarla. Necesitaba escuchar una voz amiga. «¿Elena? ¿Qué pasa?» «Suenas terrible», fue lo primero que dijo cuando contestó. Era difícil mantener la compostura al escuchar. Su tono preocupado. Le conté todo. La pelea nocturna, cómo Rodrigo me había quitado mis ahorros, cómo me había echado de casa en medio de la noche y cómo estaba planeando tomar un autobús de vuelta a Sevilla. «Ese cabrón», fue su respuesta inmediata, seguida de una serie de insultos creativos dirigidos tanto a Rodrigo como a su madre. «Vente a mi casa ahora mismo. No tienes por qué estar vagando por ahí sola». «Estoy bien», mentí. «Además, ya he decidido volver a Sevilla. Necesito espacio, Lola. Necesito pensar lejos de todo esto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura? Sabes que mi sofá es tuyo cuando quieras. Y puedo prestarle algo de dinero, si lo necesitas». La oferta era tentadora, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba una ruptura más completa. Valencia se había convertido en el escenario de mi fracaso matrimonial. Cada esquina un recordatorio de las veces que había cedido, que me había hecho pequeña para encajar en el molde que doña Mercedes había creado para la esposa de su hijo. «Gracias, pero creo que esto es lo mejor. Te llamaré cuando llegue a Sevilla», le aseguré.
Después de colgar, me dirigí lentamente hacia la estación de autobuses, ubicada cerca de la estación del norte. El día ya estaba completamente establecido, el sol de marzo ofreciendo un calor débil pero bienvenido después de la fría noche. Compré mi billete para Sevilla, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al ver la transacción completada en mi aplicación bancaria. Aún quedaban 2 horas hasta la salida del autobús. Decidí caminar hasta la plaza del ayuntamiento, donde Rodrigo y yo nos habíamos conocido. La cafetería donde yo trabajaba seguía allí, aunque con un nombre diferente y una decoración renovada. Me quedé mirando el lugar desde la acera de enfrente, recordando cómo era mi vida antes de conocerlo. Sencilla, quizás solitaria a veces, pero mía. Trabajaba, estudiaba a distancia, salía con amigas los fines de semana. No era una vida extraordinaria, pero era una vida en la que me reconocía, en la que no tenía que medir cada palabra o gesto por miedo a ofender a una suegra hipercrítica. Mi teléfono vibró una vez más. Rodrigo otra vez. Mi madre dice que si vuelves ahora, olvidaremos todo esto. Dice que quizás ha sido demasiado dura contigo, pero que solo quiere lo mejor para nosotros. Ni siquiera era él quien se disculpaba, sino que transmitía las palabras de su madre. No respondí, pero algo cambió dentro de mí al leer ese mensaje. Una claridad que no había sentido en mucho tiempo, como si un velo se hubiera levantado. No era solo que doña Mercedes fuera controladora o que Rodrigo fuera incapaz de cortar el cordón umbilical. Era que yo había permitido que esto sucediera, paso a paso, sesión tras sesión. Había creído que el amor significaba adaptarse, sacrificarse, cambiar para complacer al otro. Pero había una línea entre el compromiso y la anulación, y yo la había cruzado sin darme cuenta. Entré en una pequeña tienda y compré una botella de agua y un bocadillo de tortilla para el viaje. También compré un cuaderno y un bolígrafo. Tenía la sensación de que necesitaría escribir, vaciar mis pensamientos en algún lugar durante las 4 horas de viaje que me esperaban. Volví a la estación de autobuses y me senté en una de las sillas de plástico de la sala de espera. A mi alrededor, gente con maletas y mochilas esperaba sus respectivos autobuses. Turistas, estudiantes, trabajadores, cada uno con su historia, con su destino. Me pregunté cómo había llegado a este punto, sentada en una estación con apenas lo opuesto, a punto de huir de la ciudad donde había vivido los últimos 3 años. Mi matrimonio no había sido siempre así. Al principio, Rodrigo era atento, cariñoso, divertido. Me llevaba a conciertos en el Palau de la Música, me sorprendía con cenas en pequeños restaurantes escondidos en el barrio del Carmen. Hablábamos durante horas sobre libros, películas, sueños. La presencia de su madre era constante, sí, pero parecía manejable entonces, un pequeño precio a pagar por estar con él. ¿En qué momento se había inclinado la balanza? ¿Cuándo las opiniones de doña Mercedes habían comenzado a pesar más que las mías, que las nuestras? Quizás fue gradual, como la rana en la olla que no nota que el agua se está calentando lentamente hasta que es demasiado tarde para saltar. Pequeñas concesiones al principio. Cambiar el menú de nuestra boda para incluir los platos tradicionales que ella sugería. Aceptar vivir en su casa, temporalmente, después de casarnos. Modificar mi forma de vestir para evitar sus comentarios sobre lo inapropiado de mis faldas o escotes. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de mi madre. Cariño, ¿cómo estás? Hace días que no sabemos de ti. Me había olvidado de nuestra llamada semanal el día anterior. ¿Qué le diría ahora? Mis padres habían invertido tanto en nuestra boda, habían estado tan felices cuando les presenté a Rodrigo, un chico con buena familia y buen trabajo, como decía mi padre. ¿Cómo les explicaría que estaba volviendo a casa, que todo había sido un error? Por el altavoz anunciaron que mi autobús comenzaría a embarcar en 10 minutos. Me levanté, recogiendo mi escaso equipaje, el bolso, el bocadillo, el cuaderno nuevo. Una parte de mí quería llorar, gritar, desahogar toda la frustración y el dolor acumulados. Otra parte se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera
observando los acontecimientos desde fuera, desde una distancia segura. Mientras esperaba en la fila para subir al autobús, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Dudé, pero finalmente contesté. «¿Dónde estás?», preguntó, su voz sonando extrañamente pequeña a través del teléfono. «Te he buscado por todas partes». «Estoy a punto de subir a un autobús para Sevilla», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Voy a casa de mis padres». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su expresión, esa mezcla de confusión y frustración que ponía cuando las cosas no salían como él esperaba. «No puedes irte así», dijo finalmente. «Tenemos que hablar». «¿Ahora quieres hablar? ¿Después de echarme en medio de la noche? ¿Después de quitarme mis ahorros?». Las palabras salieron rápidas, cargadas de toda la indignación que había estado conteniendo. Estaba enfadado, no pensaba con claridad. Se excusó. «Vuelve a casa y arreglemos esto. Mi madre dice». «No me importa lo que diga tu madre», le interrumpí. «Ese es exactamente el problema, Rodrigo. Siempre es lo que dice tu madre, lo que piensa tu madre, lo que quiere tu madre. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto?». La fila avanzó y me tocaba subir al autobús. El conductor esperaba, mirándome con impaciencia. «Tengo que irme», dije, a Rodrigo. «Elena, por favor». Su voz ahora sonaba desesperada. «Te quiero». Esas palabras, que una vez habían significado tanto, ahora sonaban huecas. «Si me quisieras, me habrías defendido. Me habrías elegido a mí, no a las reglas de tu madre». Respiré hondo. «Adiós, Rodrigo». A media mañana, mientras esperaba la salida de mi autobús, decidí caminar por los alrededores de la estación para despejar mi mente. El jardín de Ayora estaba cerca, un pequeño oasis verde en medio del bullicio urbano. Me dirigí allí, necesitando un momento de paz antes del largo viaje que me esperaba. El jardín estaba tranquilo, con pocas personas a esa hora. Una mujer, mayor, alimentaba a las palomas cerca de la fuente central. Me miró, sus ojos agudos pero amables, y después de un momento dijo: «Parece que has tenido una noche muy larga». Dudé, pero algo en su tono me hizo sentir lo suficientemente segura como para sentarme en el banco junto a ella. No le conté todo, solo que me habían echado de casa y que no tenía a dónde ir por ahora. Me dijo que se llamaba Carmen y que vivía a pocas manzanas de allí. Sin presionarme para obtener detalles, me ofreció una taza de té y un lugar para descansar durante unas horas. Casi rechacé por orgullo, pero el agotamiento había desgastado ese orgullo hasta convertirlo en nada. Su apartamento era pequeño pero cálido, impregnado con el aroma a azahar y el suave zumbido de una vieja radio que transmitía un programa de copla andaluza. Mientras me sentaba en su cocina bebiendo té, reflexioné sobre la rapidez con que puede cambiar la vida. Solo unas horas antes, había estado en mi propia cama, creyendo que al menos tenía un hogar. Ahora, estaba sentada en el apartamento de una desconocida, agradecida por su amabilidad. Carmen no pidió explicaciones. Simplemente dijo: «A veces nos encontramos en tormentas que no vimos venir, pero las tormentas pasan». El apartamento de Carmen estaba decorado con fotos en blanco y negro de lo que parecía ser la Valencia de los años 50, junto con algunas imágenes más recientes de ella, con lo que supuse eran sus hijos y nietos. Sobre una cómoda antigua descansaba un pequeño altar con la imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, rodeada de flores frescas y una vela encendida. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó finalmente Carmen, sentándose frente a mí con su propia taza de té. Su voz no era entrometida, sino genuinamente interesada, como si realmente quisiera entender y no solo satisfacer su curiosidad. Dudé un momento, pero luego las palabras comenzaron a fluir. Le conté sobre mi matrimonio con Rodrigo, sobre doña Mercedes y sus constantes críticas, sobre cómo había sido expulsada de mi propia casa en medio de la noche por no seguir las reglas. Mientras hablaba,
Sentía como si estuviera vaciando un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Carmen escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando comprensión y, a veces, un destello de algo que parecía ser reconocimiento. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. ¿Sabes?, dijo finalmente. Tu historia me recuerda a la mía. No exactamente igual, claro, pero lo suficientemente similar. Se levantó y caminó hasta una de las fotografías en la pared, una que mostraba a una mujer joven, probablemente ella misma hace décadas, junto a un hombre con traje. Mi Paco, que en paz descanse, también tenía una madre como la tuya describe, una mujer que creía que nadie era lo suficientemente buena para su hijo, que criticaba cada cosa que yo hacía. Se volvió hacia mí, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Pero a diferencia de tu Rodrigo, mi Paco supo poner límites. No de inmediato, ¿sabes? Tomó tiempo, discusiones, incluso una separación de 3 meses cuando pensé que todo había terminado. Regresó a la mesa y se sentó de nuevo. A veces, los hombres necesitan un susto para darse cuenta de lo que realmente importa. Sus palabras resonaron en mí, aunque no estaba segura de si mi situación podría resolverse de la misma manera. No sé si Rodrigo alguna vez elegirá ponerse de mi lado, admití. Parece que su lealtad siempre estará con su madre. Carmen asintió comprensivamente. Puede ser. Algunos hombres nunca cortan ese cordón. Pero, ¿sabes qué es lo importante aquí? Que tú te has elegido a ti misma. Has puesto un límite. Has dicho hasta aquí. Eso, querida, ya es una victoria. Miré el reloj en la pared de la cocina y me di cuenta de que faltaba menos de 1 hora para la salida de mi autobús. Debería irme pronto, dije, sintiendo una mezcla de gratitud y reluctancia por dejar este pequeño refugio que había encontrado inesperadamente. Por supuesto, respondió Carmen levantándose. Pero antes, déjame darte algo. Desapareció, en otra habitación, y regresó con una pequeña bolsa de tela. Aquí hay un poco de ropa limpia. No es mucho, pero te servirá hasta que llegues a casa de tus padres. Y también hay un cargador de teléfono. Supuse que podrías necesitarlo. La garganta se me cerró con emoción. Este acto de bondad, tan sencillo pero tan significativo, de una mujer que apenas conocía, me afectó más profundamente que cualquier cosa que hubiera experimentado en mucho tiempo. No sé cómo agradecerte, logré decir. Carmen hizo un gesto con la mano, restándole importancia. No es nada. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Quizás algún día tú puedas hacer lo mismo por alguien más. Antes de irme, Carmen insistió en que tomara un bocadillo de jamón que había preparado y me dio su número de teléfono, garabateado en un trozo de papel. Por si necesitas hablar, explicó, o si decides quedarte en Valencia después de todo. Mientras caminaba de regreso a la estación de autobuses, con la pequeña bolsa de Carmen en una mano y el bocadillo en la otra, me sentí extrañamente fortalecida. El peso de la noche anterior seguía ahí, pero parecía un poco más ligero, un poco más manejable. Quizás Carmen tenía razón. Las tormentas pasan. El autobús a Sevilla estaba casi lleno cuando llegué. Encontré un asiento junto a la ventana y coloqué la bolsa que Carmen me había dado en el asiento contiguo. Fuera, el sol de mediodía brillaba sobre Valencia, haciendo que los edificios resplandecieran con una luz casi dorada. Era una ciudad hermosa, una ciudad que había llegado a amar a pesar de todo. Me pregunté si alguna vez volvería, si alguna vez podría caminar por estas calles sin que el corazón me doliera. Cuando el autobús comenzó a moverse, saqué el cuaderno que había comprado y comencé a escribir. No tenía un plan claro, solo la necesidad de plasmar mis pensamientos, de darles forma y sustancia fuera de mi cabeza. Escribí sobre Rodrigo, sobre doña Mercedes, sobre cómo me había sentido invisible en mi propio matrimonio. Escribí sobre la noche anterior, sobre el frío de las calles y el calor del té de Carmen. Escribí hasta que mis dedos dolieron y las páginas se llenaron de palabras que no había podido decir en voz alta.
En algún momento, el suave balanceo del autobús y el agotamiento de la noche sin dormir me vencieron. Me dormí con el cuaderno, abierto en mi regazo, la pluma aún entre mis dedos. Soñé con Valencia, con Sevilla, con caminos que se bifurcaban y se entrelazaban como las calles de un casco antiguo. Y en algún lugar de ese laberinto onírico estaba Rodrigo, llamándome. Pero su voz sonaba distante y difusa, como si hablara a través de un cristal grueso. Me desperté sobresaltada cuando el autobús se detuvo en un área de servicio. Habíamos recorrido aproximadamente la mitad del camino a Sevilla. Los pasajeros comenzaron a bajar para estirar las piernas, usar los baños o comprar algo en la cafetería. Miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Rodrigo y un mensaje de Lola preguntando si ya había salido de Valencia. Respondí a Lola, pero ignoré las llamadas de Rodrigo. No estaba lista para hablar con él. No todavía. Bajé del autobús y caminé un poco por el área de servicio, respirando el aire cálido de la tarde. Estábamos en algún lugar de La Mancha, con campos amarillentos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos ocasionalmente por molinos de viento modernos que giraban perezosamente en la distancia. El paisaje era tan diferente al de Valencia, tan abierto y expansivo después de las calles estrechas y los edificios apretados. Compré una botella de agua y volví al autobús. Mientras esperaba a que los demás pasajeros regresaran, revisé las fotos en mi teléfono. Había tantas de Rodrigo y de mí, en las fallas, en la playa de la Malvarrosa, en pequeños restaurantes del barrio del Carmen. Sonreíamos en todas. Ellas parecíamos felices. ¿Lo habíamos sido realmente? ¿O solo estábamos interpretando un papel, pretendiendo que todo estaba bien mientras los problemas se acumulaban bajo la superficie? Apenas había empezado a pensar en cuál sería mi próximo paso cuando mi teléfono vibró con una serie de llamadas perdidas. El número de Rodrigo apareciendo una y otra vez. Mi estómago se tensó, pero no contesté. Unos minutos después, justo cuando el autobús estaba a punto de reanudar su marcha hacia Sevilla, recibí un mensaje que me dejó helada. Estoy aquí, en el área de servicio. Por favor, baja del autobús. Me asomé por la ventanilla y, efectivamente, allí estaba Rodrigo, de pie en el estacionamiento, escaneando frenéticamente cada vehículo. Llevaba la misma ropa que cuando me fui. Su pelo desordenado como si hubiera estado pasándose la mano por él repetidamente. Un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. ¿Cómo había sabido dónde encontrarme? Luego recordé que nuestras cuentas bancarias estaban vinculadas. Habría visto la compra del billete de autobús y deducido qué ruta tomaría. El conductor anunció que partiríamos en 2 minutos. Tenía que decidir rápidamente: continuar el viaje a Sevilla o bajar y enfrentar a Rodrigo. Algo en su expresión, una mezcla de desesperación y urgencia, me hizo tomar la segunda opción. Con un suspiro, agarré mis escasas pertenencias y me dirigí hacia la puerta del autobús, ignorando las miradas curiosas de los otros pasajeros. Cuando bajé del autobús, Rodrigo corrió hacia mí. Parecía nada como el hombre que me había echado la noche anterior. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro pálido, y su voz casi temblaba cuando pronunció mi nombre. No había señal de la ira, solo urgencia. «Tenemos que hablar», dijo, su voz baja. El autobús arrancó detrás de mí, llevándose mi escape a Sevilla. Ahora estaba atrapada aquí, en medio de La Mancha, con el hombre cuyas palabras me habían herido más que cualquier cosa física. «¿Qué haces aquí, Rodrigo?», pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar del torbellino de emociones. «He conducido como un loco para alcanzarte», respondió, pasándose nuevamente la mano por el pelo. «Necesitaba encontrarte antes de que llegaras a Sevilla. Por favor, dame 5 minutos, solo 5 minutos». Me llevó hasta su coche, un Seat León azul que había comprado justo después de nuestra boda. El interior olía a café derramado y a su colonia habitual, una mezcla que de alguna manera resumía perfectamente a Rodrigo.
una combinación de prisas y cuidado personal. No arrancó el motor. Simplemente nos quedamos sentados allí, rodeados por el bullicio distante del área de servicio. «No he dormido desde que te fuiste», comenzó, sus manos aferradas al volante, como si necesitara algo a lo que agarrarse. «He estado conduciendo, buscándote por toda Valencia. Fui a casa de Lola, pero ella no quiso decirme nada. Luego vi la transacción del billete de autobús en nuestra cuenta». «¿Y a qué has venido?», interrumpí. «¿A pedirme que vuelva para que pueda seguir viviendo bajo las reglas de tu madre? ¿Para disculparte por haberme quitado mis ahorros y luego esperar que todo vuelva a la normalidad?». Rodrigo sacudió la cabeza. «No, no es eso». Respiró, hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Esta mañana, después de que te fueras, mi madre vino al apartamento. Estaba furiosa conmigo por haberte dejado ir. Dijo que era débil, que no sabía controlar a mi esposa». Su voz se quebró ligeramente en la última parte. Sentí una oleada de rabia. Incluso ahora, era sobre lo que doña Mercedes pensaba, lo que doña Mercedes quería. «Si has venido hasta aquí solo para contarme más críticas de tu madre, puedes dar la vuelta y volver a Valencia», dije, alcanzando la manija de la puerta. «No, espera, por favor». Su mano se posó sobre la mía, deteniéndome. «No he terminado». Cuando mi madre dijo eso, algo cambió dentro de mí. Fue como si de repente pudiera ver todo con claridad. Toda mi vida ha sido así. Ella dictando, yo obedeciendo. Y cuando me casé contigo, simplemente trasladé ese patrón a nuestro matrimonio, esperando que tú también te plegaras a sus exigencias. Le miré, buscando signos de que estuviera simplemente diciendo lo que creía que yo quería oír. Pero había algo diferente en su expresión, una seriedad que no había visto antes. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, sin poder evitar la curiosidad. «Le dije que se fuera», respondió Rodrigo, su voz más firme ahora. «Le dije que era mi esposa, mi vida, y que sus reglas ya no tenían cabida en nuestro hogar». Se puso furiosa, amenazó con desheredarme, con no volver a hablarme. Pero por primera vez, Elena, no me importó. Lo único que me importaba eras tú, y el hecho de que te había tratado terriblemente. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba aferrarse a estas palabras como a un salvavidas. Pero otra parte, la parte que había pasado la noche vagando por las calles frías de Valencia, se mantenía cautelosa. «Palabras, Rodrigo. Son solo palabras. Las has dicho antes. Promesas de que las cosas cambiarían, de que pondrías límites. Y nunca lo has hecho». «Lo sé», asintió, su mirada fija en algún punto más allá del parabrisas. «Y no te pediría que me creyeras basándote solo en lo que digo ahora. Pero hay algo más. Algo que encontré esta mañana después de que te fueras. Algo que lo cambia todo». Su tono había cambiado, volviéndose casi misterioso. Me removí incómoda en el asiento. «¿De qué estás hablando?». «Cuando te fuiste, busqué en el resto de la bolsa que tenías escondida», admitió. Mi pulso se aceleró, insegura de hacia dónde iba esto. Encontré un documento, algo con mi nombre, pero que yo no firmé. Finalmente me miró, su expresión una mezcla de miedo y confusión. «Es una escritura de propiedad», dijo, «y muestra que poseo un terreno, que vale más de lo que jamás imaginé, pero no recuerdo haberlo comprado nunca». Mi mente corrió a toda velocidad. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Meses atrás, había organizado silenciosamente la transferencia de ese terreno a su nombre como una sorpresa, utilizando mis propios ahorros y contactos. Era una parcela en las afueras de Valencia, cerca de donde Rodrigo siempre había soñado con construir algún día una casa. Lo había planeado como un regalo para nuestro aniversario, algo que podríamos compartir, un nuevo comienzo lejos de la sombra de doña Mercedes.
El terreno cerca del Saler, dije en voz baja, viendo cómo sus ojos se abrían más con la confirmación. Junto al Parque Natural de la Albufera. ¿Tú sabías de esto?, preguntó, claramente sorprendido. Por supuesto que sabía, respondí. Yo lo compré. Para ti, para nosotros. Me recosté en el asiento, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Orgullo por lo que había logrado, tristeza por cómo había salido todo a la luz, y una especie de satisfacción amarga al ver la expresión atónita de Rodrigo. ¿Tú lo compraste? Pero ¿cómo? Ese terreno debe valer una fortuna. No fue fácil, admití. He estado ahorrando desde que empecé a trabajar en la biblioteca, y tuve ayuda. Mi tío Antonio conoce al propietario anterior. Conseguimos un buen precio. Iba a ser mi sorpresa para nuestro aniversario el mes que viene. Rodrigo parecía completamente abrumado. Todo este tiempo, mientras mi madre te criticaba por no contribuir lo suficiente a la casa, tú estabas invirtiendo en nuestro futuro. Su voz se quebró, y por primera vez desde que nos conocimos, vi lágrimas formándose en sus ojos. Y yo te quité la mochila, donde guardabas esos documentos. Te eché de casa en medio de la noche. El silencio cayó entre nosotros, pesado y cargado de emociones no expresadas. Fuera, la vida del área de servicio continuaba. Camiones arrancando, viajeros entrando y saliendo de la cafetería, una familia cargando a un niño somnoliento de vuelta a su coche. La normalidad del mundo exterior contrastaba fuertemente con el torbellino emocional dentro del vehículo. Te busqué por todas partes, continuó Rodrigo después de un momento. Cuando encontré la escritura, me di cuenta de lo que había hecho. No solo esa noche, sino durante años, permitiendo que mi madre te tratara como lo hizo, nunca defendiéndote como debería haberlo hecho. Se volvió hacia mí, su rostro abierto y vulnerable, de una manera que rara vez había visto. Lo siento, Elena. Lo siento tanto que ni siquiera sé por dónde empezar a arreglarlo. Una parte de mí quería ceder, caer en sus brazos y decirle que todo estaría bien. Pero 3 años de frustraciones acumuladas no podían borrarse con una disculpa, sin importar cuán sincera pareciera. No es tan simple, Rodrigo, dije finalmente. No puedes esperar que olvide todo lo que ha pasado solo porque de repente has tenido una epifanía. Lo sé, asintió. No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo ahora mismo. Solo te pido que no tomes una decisión definitiva hoy. Que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que quiero cambiar. Miré por la ventanilla, hacia el paisaje árido de la Mancha. Estábamos a medio camino entre Valencia y Sevilla, literalmente en una encrucijada. Continuar hacia Sevilla significaba buscar refugio, seguridad, un regreso a lo conocido. Volver a Valencia con Rodrigo era arriesgado, incierto, potencialmente doloroso, pero también podría ser el comienzo de algo nuevo, si realmente estaba dispuesto a cambiar. ¿Qué pasará con tu madre?, pregunté, volviendo a mirarlo. Era la pregunta crucial, la que determinaría si había alguna posibilidad para nosotros. Ya no viviremos con ella, respondió sin dudar. De hecho, estaba pensando, ese terreno que compraste. Tal vez podríamos empezar a construir allí. Algo pequeño al principio, pero nuestro, completamente nuestro. La idea era tentadora. Una casa propia, lejos de la influencia constante de doña Mercedes. Un espacio donde podríamos reconstruir nuestra relación en nuestros propios términos. Pero aún tenía dudas. ¿Y cuando ella venga de visita? ¿Cuando empiece a criticar cómo hemos diseñado la casa? ¿Cómo la mantenemos? Tendrá que respetar nuestras reglas, o no será bienvenida, dijo Rodrigo con una firmeza que me sorprendió. He pasado toda mi vida tratando de complacerla, Elena, y en el proceso lastimé a la única persona que realmente me ha amado por quien soy, no por quien ella quiere que sea.
Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Me recordaron por qué me había enamorado de él en primer lugar. Debajo de su conformidad con su madre, había un hombre amable, considerado, capaz de profundos sentimientos. Un hombre que, quizás, finalmente estaba encontrando su propia voz. Nos sentamos en un pequeño café del área de servicio y esperé a que Rodrigo hablara. Él pasó la mano por su pelo, evitando mi mirada. Cuando te fuiste, revisé el resto de la bolsa que tenías escondida, admitió. Mi pulso se aceleró, insegura de hacia dónde iba esto. Encontré un documento, algo con mi nombre, pero que yo no firmé. Finalmente me miró, su expresión una mezcla de miedo y confusión. Es una escritura de propiedad, dijo, y muestra que poseo un terreno, que vale más de lo que jamás imaginé, pero no recuerdo haberlo comprado nunca. Mi mente corrió a toda velocidad. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Meses atrás, había organizado silenciosamente la transferencia de ese terreno a su nombre como una sorpresa, utilizando mis propios ahorros y contactos. Era una parcela en las afueras de Valencia, cerca de donde Rodrigo siempre había soñado con construir algún día una casa. Lo había planeado como un regalo para nuestro aniversario. Algo que podríamos compartir. Un nuevo comienzo lejos de la sombra de doña Mercedes. El terreno cerca de El Saler, dije en voz baja, viendo cómo sus ojos se abrían más con la confirmación. Junto al Parque Natural de la Albufera. ¿Tú sabías de esto?, preguntó, claramente sorprendido. Por supuesto que sabía, respondí. Yo lo compré, para ti, para nosotros. Me recosté en la silla, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Orgullo por lo que había logrado, tristeza por cómo había salido todo a la luz, y una especie de satisfacción amarga al ver la expresión atónita de Rodrigo. El café del Linonesin, área de servicio, era impersonal y anodino, con luces fluorescentes demasiado brillantes y el rumor constante de viajeros entrando y saliendo. Éramos solo 2 personas más en tránsito, aunque nuestro viaje era de naturaleza muy diferente al de los demás comensales. Una camarera con aspecto cansado nos sirvió 2 cafés que ninguno de los 2 había probado aún. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Ese terreno debe valer una fortuna. No fue fácil, admití. He estado ahorrando desde que empecé a trabajar en la biblioteca. Cada hora extra, cada fin de semana que cubría turnos de compañeros, todo iba a ese fondo. Tomé un sorbo de café, sorprendida de que estuviera relativamente bueno para ser de un área de servicio. Y tuve ayuda. Mi tío Antonio conoce al propietario anterior. Conseguimos un buen precio. Iba a ser mi sorpresa para nuestro aniversario el mes que viene. Rodrigo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había asombro, sí, pero también culpa, arrepentimiento y algo más. ¿Admiración, quizás? Todo. Este tiempo. Mientras mi madre te criticaba por no contribuir lo suficiente a la casa, tú estabas invirtiendo en nuestro futuro. Su voz se quebró ligeramente. Y yo nunca me di cuenta. Nunca te pregunté en ¿qué trabajabas tanto? ¿Por qué estabas tan cansada algunos días? Solo asumí que... No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabíamos lo que había asumido, que yo simplemente no era lo suficientemente trabajadora, no lo suficientemente comprometida con nuestro matrimonio. Quería que fuera perfecto, dije, mirando por la ventana hacia el estacionamiento donde coches y autobuses iban y venían. Tenía esta visión. Te llevaría allí con los ojos vendados, te mostraría los planos que había diseñado con un amigo arquitecto. Sería nuestro nuevo comienzo, lejos de mi madre, completó Rodrigo. Lejos de su constante interferencia. Asentí, sin ver razón para negarlo. No es que quisiera alejarte de tu familia, Rodrigo. Solo quería un espacio donde pudiéramos ser realmente nosotros,
sin tener que preocuparnos constantemente por sus expectativas, sus críticas. Rodrigo extendió su mano sobre la mesa, rozando mis dedos con los suyos. Era el primer contacto físico entre nosotros desde la noche anterior, y sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Lo que hiciste es lo más extraordinario que alguien ha hecho por mí, dijo con voz suave. Y yo lo arruiné todo. Quería mantener mi guardia alta, protegerme de la posibilidad de más dolor. Pero había algo en su voz, en la vulnerabilidad de su gesto, que me hizo dudar. ¿Por qué hiciste lo que hiciste anoche, Rodrigo? ¿Qué pasó realmente? Tomó un largo respiro antes de responder. Mi madre vino ayer por la tarde, mientras tú estabas en el trabajo. Dijo que había notado que faltaban algunas joyas familiares, piezas que según ella había dejado en nuestro apartamento para guardarlas. Insinuó que tú podrías haberlas tomado. Se pasó la mano por el rostro, claramente avergonzado. Debería haberla enfrentado entonces, decirle que era imposible, que tú nunca harías algo así. Pero no lo hice. Dejé que plantara la semilla de la duda. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Pensaste que te estaba robando? ¿Después de 3 años juntos? No, no exactamente, respondió rápidamente. Pero empecé a preguntarme por qué estabas ahorrando dinero en secreto, por qué a veces te veía haciendo llamadas y cambiando de tema cuando yo entraba en la habitación. Mi madre siguió presionando, sugiriendo que tal vez estabas planeando dejarme, que esas mujeres del sur nunca se adaptaban realmente a la vida valenciana. Esas mujeres del sur, repetí, sintiendo cómo la ira volvía a burbujear dentro de mí. 3 años, Rodrigo. 3 años escuchando comentarios como ese. Sobre mi acento, sobre mi familia, sobre cómo los sevillanos somos todos unos fiesteros que no sabemos lo que es el trabajo duro. Y tú nunca, ni una sola vez, la pusiste en su lugar. Lo sé, dijo, y por primera vez vi verdadero arrepentimiento en su rostro. No tengo excusa. Fui un cobarde, Elena. Toda mi vida he buscado la aprobación de mi madre, y en el proceso sacrifiqué lo único verdaderamente bueno que me ha pasado. Tú. Sus palabras me conmovieron, pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Y anoche? ¿Qué pasó para que decidieras echarme en medio de la noche? Rodrigo bajó la mirada, claramente avergonzado. Encontré la mochila mientras buscaba un cargador en tu cajón. Vi el dinero y los celos, la inseguridad, todas esas dudas que mi madre había plantado explotaron. Pensé que realmente estabas planeando dejarme, que estabas guardando dinero para huir. Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. Cuando te enfrenté, esperaba que lo negaras todo, que me dijeras que estaba loco. Pero en lugar de eso, vi esa mirada en tus ojos, esa determinación, y me asusté aún más. La ironía de la situación no se me escapaba. Había estado ahorrando en secreto para construir un futuro juntos, y él había interpretado eso como prueba de que planeaba abandonarlo. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas que pase después de todo esto? Rodrigo me miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente me veía. No como la esposa que su madre criticaba, no como una extensión de sí mismo, sino como la mujer que era. No espero que me perdones inmediatamente, dijo. Sé que he hecho demasiado daño para eso. Pero quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, el compañero que prometí ser cuando nos casamos. Hizo una pausa, y luego continuó con renovada determinación en su voz. He llamado a un agente inmobiliario esta mañana. Voy a poner en venta mi parte del apartamento familiar. Con ese dinero y el terreno que compraste, podemos empezar a construir algo nuevo, algo nuestro. ¿Y tu madre?, le pregunté, sabiendo que esa era la verdadera prueba. Le he dicho que ya no viviremos bajo sus reglas, respondió sin vacilar. Que si quiere ser parte de nuestras vidas,
Tendrá que respetarte como mi esposa y como la mujer increíble que eres. Se enfureció, por supuesto. Amenazó con desheredarme, con no volver a hablarme. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Y por primera vez me di cuenta de que podía vivir con eso. Que no puedo, sin embargo, vivir sin ti. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba desesperadamente que sus palabras fueran ciertas, que realmente hubiera tenido esta epifanía. Pero 3 años de decepciones me habían enseñado a ser cautelosa. Palabras, Rodrigo, dije suavemente. Son fáciles de decir. Es con acciones como demuestras lo que realmente sientes. Lo sé, asintió. Y estoy preparado para demostrártelo, con acciones. Empezando ahora mismo. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Llama a tu madre. Dile que no vas a venir a Sevilla hoy, que vas a quedarte en un hotel esta noche, para pensar. Y que mañana decidirás si quieres darme otra oportunidad o no. La propuesta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. ¿Un hotel? Sí, confirmó. Ya he reservado una habitación en el Parador de Alarcón, no muy lejos de aquí. Es un castillo medieval convertido en hotel. Pensé que te gustaría. Siempre has disfrutado de los edificios históricos. Sonrió tímidamente. No tenemos que compartir habitación. De hecho, he reservado 2. Una para ti y otra para mí. No espero nada, Elena, solo tiempo. Tiempo para que pienses, para que decidas si esto, si nosotros, vale la pena intentarlo de nuevo. Su consideración, la forma en que había pensado en mis preferencias incluso en medio de esta crisis, me conmovió. Era un recordatorio del hombre, del que me había enamorado. El Rodrigo atento y cariñoso que a veces se perdía bajo la sombra de su madre. Miré por la ventana hacia el paisaje de La Mancha, con sus extensiones interminables y su cielo abierto. Siempre me había gustado este paisaje, tan diferente de las calles estrechas de Valencia o de los barrios históricos de Sevilla. Había algo en su simplicidad, en su honestidad, que resonaba conmigo en este momento. Está bien, dije finalmente, una noche, para pensar. El alivio en el rostro de Rodrigo fue palpable. No era una promesa de reconciliación, ni siquiera la garantía de una conversación más allá de esta noche. Pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo. Ya fuera el final definitivo de nuestro matrimonio, o el comienzo de algo nuevo, algo más auténtico, que daba por verse. Mientras salíamos del café hacia el estacionamiento, sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. Era un mensaje de Carmen, la mujer que me había acogido esa mañana. Las tormentas pasan, querida. Y a veces, después de la lluvia, el jardín florece más hermoso que antes. Guardé el teléfono, sintiendo una extraña calma. No sabía qué me deparaba el futuro, si Rodrigo realmente podría cambiar, si yo podría perdonar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía opciones, que tenía poder sobre mi propia vida. Y eso, quizás, era el regalo más valioso que podía recibir en este momento. Mientras subíamos al coche, miré una última vez hacia la autopista, hacia el camino que llevaba a Sevilla. Esa ruta siempre estaría ahí, si la necesitaba. Pero, por ahora, había elegido un desvío, un camino menos directo, pero quizás más interesante. Y como me había dicho Carmen, a veces las tormentas traen consigo la posibilidad de un nuevo crecimiento, de un jardín más hermoso que el que existía antes. Te voy a devolver cada céntimo de tus ahorros, dijo Rodrigo mientras arrancaba el coche, con intereses. Sonreí levemente. No se trata del dinero, Rodrigo. Lo sé, respondió, su voz más segura de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Se trata de confianza, de respeto, y tengo mucho que reconstruir en ambos aspectos. Mientras el coche se alejaba del área de servicio, sentí una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera vivido este momento antes, o quizás como si lo hubiera imaginado muchas veces. Yo, Rodrigo, un punto de inflexión.
una decisión. Pero esta vez había algo diferente, la certeza de que, fuera cual fuera el resultado, sería mi elección. Ya no era la mujer que se tragaba los insultos para mantener la paz, que se hacía pequeña para complacer a otros. Era Elena, la mujer que había comprado un terreno con sus propios ahorros, que había caminado sola por las calles de Valencia, en medio de la noche, que había encontrado la fuerza para enfrentar la tormenta. Y como me había dicho a mí misma cuando Rodrigo me arrebató la mochila, él se arrepentiría. Y ahora, sentada en su coche, viendo cómo la realización de lo que había hecho se asentaba en su rostro, sentí que mi predicción se había cumplido. Se arrepentía, profundamente. La pregunta que quedaba por responder era si ese arrepentimiento sería suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos sido.